Hola chicos, espero se encuentren muy bien, cargados de energía para continuar con este agradable y placentero viaje por la literatura. Soy tu maestra de lengua española, Ana Paola Félix, de quinto grado de secundaria. Luego de unas maravillosas vacaciones, confiando que hayan compartido en familia este tiempo y deseándoles un inicio de año fructífero, debemos seguir recorriendo el maravilloso camino de enseñanza-aprendizaje a distancia. Por eso te invito a que tengas en tu área de trabajo todos los materiales que necesites para seguir desarrollando las competencias que te permitirán finalizar con éxito tu reportaje científico final sobre el bienestar y salud integral en tiempos de pandemia. Cuando finalices este encuentro, estarás en condiciones de diferenciar el reportaje que lees de otro tipo de texto, partiendo de su intención, su estructura y las marcas lingüísticas que le son propias. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Tal como señalamos en clases anteriores, las figuras literarias o retóricas son esas formas de expresiones que utiliza el hablante dentro del texto para embellecerlo, darle vida y adornarlo con recursos estilísticos. Este tiene como finalidad persuadir y comunicar, es decir, busca convencer a través de diversos recursos y técnicas del lenguaje. Las figuras literarias o retóricas se pueden clasificar según el plano lingüístico en figuras semánticas, figuras morfosintácticas y figuras fonéticas. Por otro lado, según el procedimiento empleado, se denominan figuras de dicción, de pensamiento y figuras de tropos. En la clase anterior analizamos aquellas que se dan a través del procedimiento empleado, ya que en la clase anterior habíamos hablado sobre las del plano lingüístico. Las figuras de dicción son las que cambian las formas de los sonidos de las palabras dentro de la oración. Existen diversas figuras y se clasifican en 4 categorías, pero solo mencionaremos las más importantes según la subdivisión. Por adición de palabras, la sinonimia, el epíteto y la asonancia. Por omisión de palabras, la elipsis y el zeugma. Por repetición, la reduplicación, la concatenación y el polisíndeto. Y por combinación, la similicadencia y el hipérbato. Continuamos con las de repetición de palabras. Estas, como su nombre lo indica, consisten en repetir una misma palabra al inicio de los versos o frases. Siguiendo con la clasificación, procedimos con las de pensamiento y los tropos. Las figuras de pensamiento, las cuales expresan sentimientos, imaginación, se clasifican en descriptivas, que son la prosopografía, la etopeya y la topografía. Las figuras patéticas, que expresan sentimientos y se subdividen en personificación, hipérbole, entre otras. La lógica, esta busca resaltar una idea. Dentro de ellas están la comparación, la antítesis y la paradoja. Para concluir con esta clasificación tenemos las figuras internacionales. Hablamos de la perífrasis, la ironía y el sarcasmo. Por último, analizamos los tropos.
que expresan una relación de semejanza con las ideas que el autor quiere proyectar, y para su comprensión analizamos la metáfora, el sinécdoque, la metonimia y el símil o comparación. En el día de hoy trabajaremos con los textos literarios, sus características, tipos, función e importancia, de modo que puedan ser capaces de diferenciar los textos literarios de los no literarios. A propósito del tema que vamos desarrollando, debes tener presente que mientras más leas, más cosas sabrás. Mientras más sepas, más lejos llegarás, tal como dijo el escritor y caricaturista Theodor Seuss Geisel. Como ya les dije, hoy trabajaremos el texto literario. Es apropiado mencionar la relación que éste guarda con el lenguaje figurado o las figuras retóricas, ya que el mismo lo utilizamos dentro de los textos literarios para expresar esos sentimientos o emociones y embellecer las ideas a través de diferentes figuras retóricas con la finalidad de captar la atención de nuestro lector. Pero, ¿qué es un texto literario? El texto literario es aquel que en su escrito prioriza la parte estética y poética, dejando a un lado la objetividad y su realidad. Este emprende un estilo subjetivo, permitiendo la creación de escritos utilizando la imaginación y el pensamiento libre. Contienen características específicas de los géneros literarios. Ahora bien, ¿has visto o leído algún texto literario? Sé que sí. Pues ese poema que está en tu cuadernillo, Quisqueya, alguna novela que hayas leído, ese cuento que desde pequeño te leían tus padres, esas fábulas que tu docente con tanto esmero te narraba en las clases, todos esos escritos pertenecen a los textos literarios. El texto literario está formado por tres tipos, los cuales son el narrativo, el lírico y el dramático. La narrativa es un texto que cuenta un relato de hechos reales o ficticios. Estos pueden suceder en un tiempo específico y un lugar determinado, donde el autor describe los personajes y la trama que se va a desarrollar en la historia. Dentro de ellos está la novela, escrita en tercera persona omnisciente. Te preguntarás, ¿por qué omnisciente? Porque el autor es como Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, que tiene el control absoluto de los personajes creados. La narrativa utiliza diversas figuras retóricas y mencionaré algunas de ellas. La metáfora, el símil o comparación, la prosopopeya o personificación, la prosopografía y la onomatopeya. Iniciemos con la metáfora. Esta enriquece la expresividad y transmite ideas complejas en pocas palabras. Es decir, este tipo de figura hace uso del lenguaje figurado para referirse a algo sin mencionar su nombre. Se utiliza mucho en las novelas, también la vemos en los cuentos. Por ejemplo, el sol la mató, el sol de acero, de tan candente al rojo, un rojo que se hizo blanco y sigue allí, sobre el lomo de carretera. Este es un fragmento de cuentos escritos antes del exilio de nuestro Juan Bosch. El símil o comparación, por su parte, consiste en comparar dos términos distintos. Por ejemplo, la mujer se veía primero como un punto negro, después como una piedra que hubieran dejado sobre la momia larga. A medida que avanzaba, crecía aquello que parecía una piedra tirada en medio de la gran carretera muerta. Crecía, y Kiko se dijo, un becerro, sin duda, estropeado por auto. Este también es tomado de cuentos escritos antes del exilio de nuestro Juan Bosch. Mientras que la prosopopeya, en la narrativa, le atribuye esas cualidades de seres
propios a seres inanimados. Te preguntarás, ¿qué son seres inanimados? Pues son seres creados que están en la imaginación, son intangibles, inmateriales. Por ejemplo, se escucha el cantar de la lluvia al caer, atribuyendo la característica humana de cantar a un elemento de la naturaleza, que en este caso es la lluvia. La prosopografía se evidencia en la narrativa para detallar las características físicas de un personaje. Vamos a prestar atención al siguiente ejemplo, donde podrás ver en detalle a qué nos referimos. Su nombre es Dulcinea, su hermosura sobrehumana, sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosadas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. Este texto fue tomado de El Quijote de nuestro Miguel de Cervantes. Por último, tenemos la onomatopeya. Como escuchaste, onomatopeya, ya la hemos mencionado en distintas ocasiones, que también se utiliza mucho dentro de los textos de carácter narrativo, para imitar esos sonidos reales a través de la fonética de la lengua. Por ejemplo, la casa estaba vacía y solo se escuchaba el tic-tac del reloj. La casa estaba vacía y solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Este sonido, tic-tac, es emitido por un reloj, pero como le estamos escuchando y diciendo, ya que está dentro del escrito de nuestra oración, estamos haciendo uso de la figura llamada onomatopeya. Ya hemos terminado con los ejemplos de textos no literarios. En otro orden tenemos los textos líricos o poéticos. En estos, el autor refleja en sus escritos emociones, sentimientos, frustraciones y angustia, entre otras. Aquí reina la subjetividad del escritor. ¿Y a qué nos referimos con subjetividad? Pues es la libertad con la que cuenta un autor para expresar sus pensamientos, todo aquello que siente, que sueña, sin tener lugar, en este caso, la objetividad. Es decir, son hechos no reales, solo lo que él estima que debe ser. Por lo regular se escriben en versos y ocasionalmente en prosa. Un ejemplo de texto lírico o poético a propósito de los beneficios de la nutrición es este que tenemos en pantalla. Un nuevo sermón de Adviento, el tramo 5, este es un fragmento. La nutrición salva vidas, nadie lo puede negar. Debéis todos procurar del enfermo la comida. Se cerrarán las heridas, muy pronto y mucho mejor. Y ese poder defensor que tienen los anticuerpos aumentará más, por cierto, si es buena la nutrición. Este es de nuestro Jimmy Barranco Ventura, maestro de la nutriología dominicana, tomado de su libro Espinelas sin espinas, en la página 65. En cuanto al género dramático, el autor plantea diversos conflictos representados a través del diálogo y la actuación de sus personajes. Por ejemplo, una obra de teatro puede estar escrito en verso o en prosa y su finalidad es ser presentado en público. Estas están subdivididas en tres grandes grupos: el drama, la tragedia y la comedia. El drama representa las acciones de los personajes en todos los ámbitos. Nos relata un conflicto que puede ser doloroso, el cual está protagonizado por personajes menos grandiosos que los héroes trágicos de la tragedia, mismos que se asemejan más a la realidad. Ejemplos: Don Álvaro o la fuerza del Sino, del Duque de Rivas, Un soñador para un pueblo, de Antonio Buero Vallejo,
entre otros. Por otro lado, con la tragedia tenemos algo diferente, pues aquí se presenta la fatalidad o el desenlace funesto en obras teatrales. Ejemplos: Edipo Rey de Sófocles, Edipo Rey de Sófocles. Hamlet de Shakespeare, Hamlet de Shakespeare. El Caballero de Olmedo de Lope de Vega, El Caballero de Olmedo de Lope de Vega. En la ardiente oscuridad de Antonio Buero Vallejo, En la ardiente oscuridad de Antonio Buero Vallejo. Bodas de sangre, Yerma y la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Bodas de sangre, Yerma y la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Sin embargo, la comedia es todo lo contrario a estas dos anteriores, ya que transmite y expresa alegría con el fin de entretener. Ejemplos: La Dama Duende de Pedro Calderón de la Barca, repito, La Dama Duende de Pedro Calderón de la Barca. El Perro del Hortelano de Lope de Vega, repito, El Perro del Hortelano de Lope de Vega. El Sí de las Niñas de Leandro Fernández de Moratín, repito, El Sí de las Niñas de Leandro Fernández de Moratín, entre otros. Bueno, chicos, ya hemos visto los tipos de textos literarios y sus respectivas características. Ahora trabajaremos el texto no literario para poder establecer las diferencias y similitudes entre ambos. El texto no literario es fácil de reconocer porque tiene la intención de informar. Algunos ejemplos son la noticia misma que encontramos en los periódicos, en la televisión, en los noticieros y en las redes sociales. También los artículos de opinión que podemos encontrar en periódicos, podemos encontrarlos también en diferentes revistas y en algunas ocasiones los reporteros los leen en los noticiarios. Además, tenemos los textos científicos que encontramos en revistas, encontramos también en algunas secciones de periódicos, entre otros. ¿Recuerdan que ya les había hablado del reportaje? Claro que sí, pues sé que ustedes están trabajando en el suyo. Deben saber que el reportaje también es un tipo de texto no literario. Para concluir, cabe destacar que el texto no literario se diferencia del literario, porque el literario resalta la parte poética del lenguaje. Sin embargo, el no literario se basa en informar al público sobre algún hecho, alguna novedad científica o suceso de la realidad social. Hemos trabajado el texto literario. Ya saben sus características, los tipos que lo componen y las diferencias que se pueden establecer en estos textos. Dentro de sus características, pudimos observar que no se sujetan a las normas convencionales de la lengua. Son de carácter subjetivo, ya que el autor tiene la libertad de expresarse y de jugar con los elementos sintácticos y gramaticales. Están divididos en tres grupos: el narrativo, el lírico y el dramático. Estos, a su vez, se subdividen en otros géneros, los cuales trabajaremos en la próxima clase. Llegó el momento de trabajar todo lo aprendido en el día de hoy. Te invito a que identifiques 3 textos literarios y 3 textos no literarios y los subclasifiques. Te repito, identifica 3 textos literarios y 3 textos no literarios y subclasifícalos. Luego, lee comprensivamente el texto Coronavirus y Clima, que se encuentra en las páginas 183, 184, 185 y 186.
En él vas a subrayar las ideas que consideres importantes. Además, escribe al margen las ideas o preguntas que se te ocurran, puesto que los buenos lectores lo hacen y tú eres un buen lector. Antes de que prosigas con la lectura, te recomiendo que respondas estas preguntas. La primera, ¿hay alguna relación entre la propagación del COVID-19 y el clima? ¿O sabes cuál ha sido el problema de la propagación? Te repito, ¿hay alguna relación entre la propagación del COVID-19 y el clima? ¿O sabes cuál ha sido el problema de la propagación? Segundo, ¿en cuál espacio es mejor estar en este tiempo de pandemia? ¿Al aire libre o en espacios cerrados? ¿En cuál espacio es mejor estar en este tiempo de pandemia? ¿Al aire libre o en espacios cerrados? Tercero, ¿cómo afecta el clima el estado anímico de las personas? ¿Cómo afecta el clima en el estado anímico de las personas? Cuarto, y por último, luego de la lectura, realiza las actividades propuestas desde la página 187 hasta la página 192. Luego de la lectura, realiza las actividades propuestas desde la página 187 hasta la página 192. Recuerda que debes reportar todas las asignaciones y las dudas que te surjan y que no logres aclarar a tu docente guía. Te invito a seguir trabajando en tu cuadernillo para fortalecer y afianzar tus conocimientos. Yo soy Ana Paola Félix, tu docente de lengua española de 5º grado de secundaria. Hasta la próxima clase. Bendiciones.